bienvenidos a un nuevo programa de InfoCadem Online. Hoy platicaremos sobre los efectos y consecuencias del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ¿Alguna vez lo has escuchado? Dicho artículo es vigente a partir del 1 de enero del 2014 y dispone de lo siguiente. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para presentar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien dichos contribuyentes se encuentren no localizados. En ese momento se presumirá la inexistencia de operaciones amparadas en dichos comprobantes. En este supuesto procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentran en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a las autoridades a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días a partir de la última notificación que se haya efectuado. Los efectos jurídico-fiscales que se derivan de la consumación efectiva de los supuestos regulados en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación conllevarán únicamente la presunción de los comprobantes fiscales analizados y únicamente tales comprobantes por la autoridad fiscal no produjeron ni producen efectos generales, entendiéndose esto último como la destrucción de todos, y solamente las consecuencias fiscales que pretendan derivarse de aquellos en concreto, deducibilidad y acreditamiento. Pero para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo el programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, además de un invitado muy especial y un experto en la materia, el licenciado Antonio Monreal Luna. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos de InfoCadem Online? En esta ocasión vamos a platicar de un tema que está totalmente de moda, las empresas factureras, el tratamiento legal, fiscal, penal que va a haber respecto de ellas y particularmente la orientación que tendrán las empresas que tuvieron operaciones con ellos. Tenemos un experto que nos va a hablar del tema, quédese con nosotros. Bien, y como ya comentábamos en la introducción de este programa, el día de hoy vamos a platicar de un tema totalmente de moda, porque precisamente el 23 de junio en la conferencia mañanera se habló de las empresas facturadoras de operaciones simuladas y de los vínculos que han tenido con sus clientes y de algunos procedimientos que van a comenzar las autoridades fiscales, el procurador fiscal para combatir este tipo de prácticas. Y como siempre nos acompañan en nuestro panel la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Antonio Monreal Luna, quien además de ser licenciado en Derecho, es maestro también en Derecho Administrativo, tiene una especialidad en Derecho Tributario, fue director general de Prodecon, tiene experiencia en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa, en la parte contenciosa, además fue gerente contencioso de la Lotería Nacional, y hoy se dedica a la consultoría y al litigio en materia fiscal, administrativa y constitucional. Tiene una amplia experiencia en el tema y además hoy nos va a platicar de este tema que está totalmente de moda. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, doctor Flores. Muy buenas tardes. Gracias, Academia, a los demás panelistas. Pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante y actual, caliente. Actual, sobre todo porque pareciera que cuando comenzó todo esto de la pandemia, se había olvidado este tratamiento que ya les habían prometido a los CEFOS y a los CEDOS particularmente. Los primeros 3 meses les dieron de margen para que pusieran al corriente de su situación, y parece que con la pandemia se había olvidado que ya les iban a restringir el uso de los certificados de sello digital, que ya va a empezar un procedimiento penal en contra de los que habían llevado a cabo operaciones simuladas, y hoy, bueno, parece que empezamos a salir, no sé si bien o mal, pero empezamos a salir, y otra vez se retoma este tema y otra vez ya se habla de procesos penales en contra de los que llevaron a cabo operaciones inexistentes simuladas. Maestro, me gustaría que nos platicara de todo este proceso, cómo se viene dando, qué tenemos que esperar quienes desafortunadamente o también conscientemente tuvimos una operación con quien vende facturas. Digo, porque hay quien lo hizo de forma desafortunada y quien lo hizo totalmente consciente.
¿Qué esperamos? ¿Cómo se da todo esto para que nos platique y nos ubique en el contexto, por favor? Claro, con gusto. Muchas gracias, doctor. Pues es un tema sumamente interesante. Ahorita tiene dos vertientes. El tema penal fiscal, que por ahí está apretando mucho la Procuraduría Fiscal, y con la reforma publicada en noviembre del 2019 y que entró en vigor a partir de este año, considerando ciertos montos, se puede hacer incluso un tema de delincuencia organizada, delitos contra la seguridad nacional. Entonces estamos equiparando a un contribuyente, puede ser que a un facturero, pues técnicamente como si fuera un terrorista. Entonces ahí es un tema delicado que vamos a llegar a la parte final, pero principalmente vamos a hablar también de los aspectos fiscales, de las consecuencias que puede tener un EFO o un EDO. Y hay algo muy importante antes de explicar un poco el contenido del artículo y las posibilidades de defensa. En todo procedimiento debe de haber un debido proceso, en todo procedimiento administrativo, en todo procedimiento fiscal, en todo procedimiento penal, y aquí parece que no lo hay. Aquí parece que en el momento en que los EFOs son subidos a las listas, se acabó todo debido proceso y se acabó toda defensa que puedan tener, y también pasa con los EDOs. Y vamos a ver un poco el análisis del artículo 69b para que veamos cómo el EFO, el presunto facturador, tiene por lo menos un procedimiento debidamente establecido en ley, pero el EDO es el que peor está, porque realmente solo hay 2 párrafos de ese artículo 69b que se refieren a él, y la defensa que se puede desplegar a partir de ellos, si se entera de la publicación, es sumamente deficiente. Y es el que más consecuencias va a tener, tanto en el tema penal, sobre todo, como en el tema fiscal o económico. Lo vamos a comentar también. Entonces, algo que no quería dejar de pronunciar. Y, por ejemplo, en materia penal está el principio de presunción de inocencia. En materia fiscal, aquí ha dicho la Corte, y más refiriéndonos al 69b, que no hay presunción de inocencia. Entonces, aquel contribuyente se ha catalogado como EFO o EDO, que no haga valer sus derechos oportunamente, más si le sumamos que no hay presunción de inocencia, lo que va a pasar es que va a llegar al peor de los mundos y va a tener consecuencias fiscales, penales, administrativas, de las que vamos a comentar. Y es muy importante hablar también de la creación de ese artículo 69b. Sabemos que se introduce al sistema jurídico mexicano a partir del año 2014, con la reforma aquella importante del presidente Peña Nieto, y es una reforma pues agresiva en ese sentido. Se le da un poder a una autoridad administrativa, como es el Servicio de Administración Tributaria, la posibilidad de anular los efectos fiscales de un comprobante fiscal, y desde ahí empezó el tema, diciendo, todos los que estudiamos derecho siempre sabemos que el único facultado, o sabíamos que el único facultado para declarar la nulidad o para declarar que hay una simulación era el Poder Judicial de la Federación, y a partir del 2014, se le da a la autoridad administrativa para que por sí ante sí pueda decretar que un acto es simulado o es inexistente. Entonces ahí empezamos un poco a desvariar en el tema. Este tema se ha llevado a tribunales, y desafortunadamente la mayoría de los tribunales han considerado que una autoridad administrativa como el Servicio de Administración Tributaria sí puede por sí ante sí decretar que estamos frente a operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, esta defensa ya no la podemos basar sobre todo de los EFOs. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tener digamos, como la materialidad, y aquí hay que distinguir 2 procedimientos. Cuando un presunto EFO es citado a las listas, lo que debe acreditar es que tiene la capacidad, la infraestructura del personal, la infraestructura de manera directa o indirecta, para poder emitir los comprobantes fiscales o los servicios que estos amparan. Porque ahí empezamos también con el error de los asesores fiscales. A veces no se sabe si el EFO tiene que acreditar la materialidad o tiene que acreditar que cuenta con los elementos, y el EDO muchas veces intenta acreditar que el EFO tiene la materialidad, tiene trabajadores, cuando lo que debe de acreditar es su materialidad. Entonces vamos a distinguir de manera muy clara. Yo les aconsejo, hay un documento que elaboré que me parece que se va a compartir en CADEM. Yo les aconsejo leer la exposición de motivos, porque es sumamente importante para saber cómo podemos detectar a un EFO. Y eso es un tema, doctor, demás compañeros panelistas, que podemos hacer lo siguiente, es cómo posiblemente detectar un EFO para prevenir, y qué pasa cuando ya sale publicado. Entonces, el primer punto es, dígame, doctor. Hay una característica, digo, de nuestro público a veces que no necesariamente son especialistas jurídicos, a veces son contables, a veces son jurídicos, a veces son empresarios. Y entonces me gustaría que comenzáramos platicando de este oficio de 2013 en donde se da esta denominación de EFOS y de EDOS, porque para nosotros es muy común ya hoy hablar de los términos, pero ¿quién es un EFOS? ¿Quién es un EDOS? ¿Cuál es el vínculo que se establece? Correcto. Y comenzamos por ese artículo 69B de 2014. El 69B, que entra en vigor en 1 de enero del 2014, nos dice que va a haber ciertos contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura, con el personal, con la capacidad para prestar los servicios o producir los bienes que amparan los comprobantes fiscales.
Esos son los que se ha conocido como los factureros, los CEFOs, de las empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes. Ese término no está propiamente en el 69B, sino está dentro de la normatividad del SAT, que en algún momento, se acordarán ustedes, fue filtrada en el diario Reforma, y así pudimos llegar a esas conclusiones. Y entonces el LEFO es el que emite el comprobante fiscal, y una de dos, o se constituyó para vender facturas, literalmente así, porque hace el caso, o hay empresas de bien que descuidan su tema fiscal y también pueden ser llegados a ser considerados CEFOs, doctor. ¿Y quiénes son los CEDOS? Los CEDOS son las empresas que deducen operaciones inexistentes, aquellos contribuyentes, personas físicas o morales, que reciben el comprobante de un EFO, de una empresa que ha sido declarada facturera, y es el que, digamos, va a pagar en términos económicos por haber obtenido ese comprobante. Entonces, esos son, y gracias por la acotación, doctor, ese es un tema muy importante. El EFO es la empresa que se constituyó, o que si constituirse para ese fin, es el que factura operaciones inexistentes. Y el EDO es la empresa que deduce las operaciones inexistentes. Y un poco retomando al principio de la charla, la empresa facturera es la que tiene aparentemente la posibilidad de una mejor defensa, porque es llamado a un procedimiento seguido en forma de juicio, lo vamos a ver claramente, y es el que tiene una resolución que incluso puede combatir claramente en tribunales si el SAT determina, previa presentación de pruebas, que es una empresa que, a juicio de la autoridad, está simulando operaciones para facturarlas. Y el EDO, aquel que recibe el comprobante fiscal, pues muchas veces no se entera de eso, sino que hasta que llega una carta de invitación, hasta que llega una facultad de comprobación, y llega el SAT a cobrarle por no haber ejercido claramente su derecho. Entonces, ahorita un poco más me referiré brevemente a los procedimientos para entender a las resoluciones que llegamos y sobre las cuales el SAT determina o empieza a llevar a cabo de molestia actos de gestión, como requerimientos, como cartas de invitación, o como facultades de comprobación directamente a los CEDOS, a las empresas que deducen operaciones simuladas. Y como decía el doctor, ahora, a partir de este año, el gobierno y la tendencia de la Procuraduría Fiscal es no nada más apretar por el tema fiscal, no nada más es un tema recaudatorio, que vaya que lo es, sino de empezar con la parte penal. Basta que haya indicios para el Servicio de Administración Tributaria y para la Procuraduría Fiscal, que hay actos de simulación o inexistencia, para que se presenten las querellas, y como lo decía el doctor, pues esta semana el Procurador Fiscal anunció que se van contra 43 empresas factureras. Esas 43 empresas factureras seguramente a muchos contribuyentes, personas físicas o morales, les dieron comprobantes fiscales y son los que en términos económicos van a pagar esa parte. Y retomando un poco entonces... El procedimiento para irlo acotando, resulta que hay una empresa que podría o no ser facturera, y en principio el SAT presume que lo es. Claro. Y por ciertas operaciones muy particulares, porque además así es el procedimiento, el SAT presume que se simuló la operación. A lo mejor yo vendo ordinariamente o tengo un rango de operaciones de 100,000, de 200,000 pesos, pero eventualmente llego a hacer una operación de 5 millones y el SAT me dice, oye, esa operación me parece extraña, aclárame esa operación. ¿Qué pasa, qué ocurre a partir de ese momento? A partir de que el SAT detecta, exactamente, doctor, que hay una empresa que está emitiendo comprobantes para efectos de, sin tener la capacidad, la infraestructura, el personal, cita al presunto EFO, al presunto facturador, al que está emitiendo el comprobante, a un procedimiento administrativo que está en el artículo 69 y le da 15 días para decirle. Y toda esa base de presunciones, es muy importante destacar eso. No hay una prueba directa en donde el SAT diga, empresa, tú te constituiste para vender facturas o yo te grabé vendiendo facturas. Todo este procedimiento es a base de presunción. El SAT, a partir de que una empresa factura, como decía el doctor en el ejemplo, 5 millones y detecta que no tiene personal, que no está inscrito en el Seguro Social, que no tiene infraestructura, que no tiene bienes inmuebles, entonces el SAT presume que esa empresa, sin contar con toda la infraestructura, está emitiendo comprobantes fiscales, en este ejemplo, por 5 millones, lo cita a un procedimiento administrativo, ya sea personalmente, ahora la mayoría ya son por buzón tributario, y le dice, tienes 15 días para destruir la presunción de que estás emitiendo comprobantes fiscales, sin contar lo que establece el artículo 69b, primer párrafo. Y a raíz de ahí, todavía hay una presunción, pero ya se sube el nombre, la denominación o la razón social de la empresa, o el nombre del contribuyente persona física, a la lista del DOF, que se publica pues, mensualmente como presuntos CEFOs, y a raíz de ahí corren 15 días para que el particular tenga una defensa. ¿Qué pruebas va a exhibir el particular, el presunto EFO, el presunto facturador? Pues las que crea para demostrarle al SAT, y es muy importante, es lo que decía, no la materialidad que ampare los comprobantes fiscales, los conceptos,
sino demostrar que para poder yo facturar 5 millones, si no tengo empleados, pues tengo una empresa de outsourcing contratada. Si no tengo infraestructura, si no tengo yo, pues tengo contratos de maquinaria, tengo contratos de comodato, tengo contratos de arrendamiento. Y aquí el tema, lo que hemos visto mucho en defensa fiscal, es que no llegan bien asesorados estos contribuyentes y presentan un escrito libre y simplemente haciendo manifestaciones, y al no poder destruir la presunción de la autoridad fiscal, el artículo dice, una vez que el contribuyente, presunto facturador o presunto EFO, exhibió sus pruebas y argumentos, si las exhibió, la autoridad contará con un plazo de 50 días para emitir la resolución. Y esta resolución, ¿en qué sentido puede ser? En que el contribuyente presunto EFO o presunto facturador llevó a cabo, sí logró desvirtuar la presunción y demostró que, a pesar de que el SAT no tenía detectado que tuviera nada de lo que establece el primer párrafo del 69B, demostró mediante contratos, mediante alianzas, que sí podía prestar esos servicios o vender esos bienes que amparan los comprobantes fiscales. Pero en la mayoría de los casos, y hoy, al día de hoy, hay más de 11,000 contribuyentes publicados como presuntos EFOS y como 8,000 como EFOS definitivos, más o menos, y en la mayoría de los casos la autoridad le dice, no pudiste destruir la presunción, las pruebas que tú me estás dando pues no son suficientes, y entonces confirmo, para cerrar este procedimiento, que de manera definitiva eres un presunto EFO, y ahora sí ya la presunción se convierte en realidad, y viene la segunda publicación de estos contribuyentes en el Diario Oficial de la Federación, ya no como presuntos EFOS, sino como EFOS definitivos. Okay. Para analizar esta segunda publicación, y perdón que lo interrumpa, vamos a hacer un corte, y vamos a seguir platicando de esta segunda publicación y de los efectos generales que ocasiona esta publicación. Estamos con el tema de las empresas facturadoras. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando del mismo. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, pues estamos con el maestro Antonio Monreal Luna, que nos está platicando el procedimiento general que sigue este artículo 69B desde 2014, y nos platicaba, maestro, que por una operación que pude no haber acreditado ante el SAT que era una operación real, el SAT me va a publicar en un segundo listado, según los parámetros de este artículo 69. ¿Qué ocurre cuando me publican este segundo listado? Exactamente, doctor. Cuando ya me publican ese segundo listado, y es muy importante decir que la mitad de los presuntos EFOS no comparecen a procedimiento, porque una característica también de la que no hemos mencionado es la no localización. Se pueden conjuntar todos los elementos, o en este caso esta última solo. Si también el SAT no me localiza como contribuyente emisor de ciertos comprobantes fiscales, también es un motivo más para subirme a la lista presunta, y ahí viene una parte importante. Si yo no tengo activado, no tenía activado mi buzón tributario como pasaba antes, la notificación se iba por estrados, entonces el contribuyente nunca se enteraba. La mitad de los contribuyentes estadísticamente se ha visto que no comparecen a un procedimiento. Si el contribuyente no comparece, con mayor razón se confirma la presunción y viene esta segunda publicación. Si el contribuyente comparece y aporta pruebas, pero estas son insuficientes por un tema de valor probatorio y mucho tema que nos ha dado, doctor, el tema de la fecha cierta, pues porque son documentos privados, entonces la autoridad no resta valor probatorio y llegamos a una resolución que se notifica al contribuyente y viene como consecuencia de esa resolución individual la segunda publicación, que es que en el Diario Oficial de la Federación se diga: este contribuyente, persona física o moral, emitió comprobantes fiscales sin contar con lo que establece el primer párrafo del artículo 69B. Y entonces ahora sí, vamos a hablar finalmente del EFO, del presunto EFO, que ya es un EFO confirmado. Y es muy importante establecer si hay empresas que se han dedicado pues, a constituirse para esos efectos o personas físicas, pero hemos visto en la práctica profesional empresas que no tienen esta característica o este
modelo de negocio, si lo quieren ver, y aún así son considerados como EFOS, lo cual es sumamente, pues, muy fuerte para ellos mismos y para los clientes a los que les emitieron comprobantes fiscales, les prestaron servicios, les vendieron bienes. Entonces, publicada esta segunda lista, digamos que el contribuyente, el EFO definitivo, tiene medios de defensa a su alcance, interponer un juicio de nulidad, interponer un recurso de revocación en contra de esa resolución para demostrarle a la propia autoridad administrativa, que es la desconcentrada jurídica que corresponda o la central, según sea el caso, o para demostrarle a la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que la autoridad indebidamente lo citó a procedimiento. Y aquí hay dos temas, doctor: que haya vicios del procedimiento, que cada vez son menos. Con la reforma del 2018 se compuso ese tema, ahorita brevemente la comentamos, o bien el tema es de valoración de pruebas. Cuando se comparece y la autoridad no valora debidamente, es un tema de decirle al tribunal o a la propia jurídica: la autoridad no valoró debidamente mis pruebas y no debió haber llegado a la conclusión de que yo soy una empresa o un contribuyente facturero. Ese es el camino que va a seguir el EFO, que ya fue confirmado y fue publicado en la segunda lista. No hay, desafortunadamente, un medio, bueno, hay medios de defensa, pero no hay una figura de la suspensión. Entonces yo puedo, como EFO, estar litigando mi asunto en un recurso de revocación, en un juicio de nulidad y posteriormente hasta en un juicio de amparo directo, pero no va a haber suspensión por ser disposiciones de orden público. La lista se va a publicar y ahora viene la segunda parte. Vienen los efectos jurídicos para los EDOs conocidos como los que dedujeron los comprobantes fiscales. Entonces, el hecho de que una persona con la que yo haya celebrado una operación en cualquier momento, en cualquier año pasado incluso, y aparezca en este listado, aunque mi operación sea real, me colocaría a mí en esta situación de los famosos que conocemos. Y precisamente para redondear el tema y para que no nos quedemos con dudas antes de pasar a esa parte, Sandra, me gustaría que me hiciera algún comentario, si tenés alguna duda. Sí. Sí, sobre todo lo que nos ha comentado el maestro Antonio, y yo ya empiezo a ver las desventajas que tiene el EDOS, ¿no? Porque hablamos que este EFOS va a recibir un aviso en buzón tributario que está como presunto. Sin embargo, el EDOS nunca se va a enterar de esto, porque la realidad es que no considero o no veo que algún presunto EFOS inmediatamente de recibir este aviso haga como tal, haga una acción con todos sus clientes, ¿no? Y le diga, ¿sabes qué? Estoy en esta situación. La realidad es que no lo van a hacer, entonces ahí empiezan ya estas desventajas, porque parte fundamental, si no hay una adecuada revisión, si no tenemos un procedimiento ya establecido en cuanto a la revisión de las listas negras, dudo mucho que hoy el EDOS esté enterado, y que nos ha pasado en la práctica, donde hoy, 2020 o en 2019, encontramos operaciones de 2015 publicadas incluso en 2016, y que nunca se han dado cuenta, y que estos 3 meses que nos dio la reforma a principios de año, incluso ya hasta se les pasó el tiempo también, ¿no? Entonces, y esta reforma, a ver estas desventajas desde ahí para el EDOS. Claro, totalmente de acuerdo, Sandra. Y esta reforma es, entre comillas, una ventaja. Ahorita vamos a platicar por qué. Porque solamente llevaba la autocorrección. No hablaba de que todavía tienes posibilidad de acreditar como EDOS la materialidad. Y es muy claro, la Corte tiene una jurisprudencia del año 95 muy vieja, refiriéndose a las formalidades esenciales del procedimiento. Y el EFO o el presunto EFO, el que incluso de mala fe se constituyó para vender facturas, tiene claramente todo lo que ha dicho la Suprema Corte, que es un debido proceso. Una notificación personal por buzón tributario, tiene la posibilidad de ofrecer pruebas, tiene la oportunidad de que sean valoradas, y al final, para concluir lo que dijo la segunda sala de la Corte, tiene la posibilidad de emitir una resolución por parte de la autoridad en la que fundada y motivadamente se le diga, y la posibilidad también, como consecuencia de ello, de impugnarla a través de medios de defensa. Entonces el EFO, sea bueno o sea malo, tiene una clara defensa, pero como bien decía Sandra, cuando un contribuyente es publicado en la primera lista, jamás le va a decir a sus clientes porque los puede perder. Lo que hacen es, en el mejor de los casos, tratar de combatir. Hay EFOs que se enteran hasta que llegan otras consecuencias, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces el EFO, y es una primera conclusión que podemos tener hoy, tiene un procedimiento claramente establecido y tiene todas las formalidades de ley. El EDO, el que deduce, está en el peor de los mundos, porque, bueno, el artículo consta, me parece, de 9 párrafos, y solamente los últimos 2 se refieren al EDOS, a la empresa que deduce. Entonces, haciendo una línea del tiempo, el EFO ya es publicado, ya tiene su resolución, se puede ir a medios de defensa, pero toda vez que no hay medios para suspender, la lista no se va a bajar, la lista va a subsistir. Y ahora ya viene, dejemos a un lado el tema del
del EFO. ¿Qué otra consecuencia puede tener un EFO? Que yo pocas veces he visto en la práctica, y es muy importante establecerlo. El 69B no es una facultad para determinar créditos fiscales. Al EFO no le van a determinar un crédito fiscal. Simplemente la culminación del procedimiento y la publicación en la lista es para que los comprobantes fiscales sean dejados sin efectos. Es decir, pero no propiamente le van a determinar un crédito fiscal. Muy pocas veces yo he visto que a los EFOs inmediatamente les hacen un 42, fracción 2, 3 o novena, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica para determinar un crédito fiscal. Posiblemente inicien acusaciones penales como las que comentaba el doctor ahora, y muchas veces se van enfocadas al tema de lavado de dinero, porque llega la autoridad a la conclusión: si tus comprobantes fiscales ya no tienen valor y tú tienes 50, 100 millones, ¿de dónde viene ese dinero? Entonces el EFO puede, aparte de impugnar su resolución, tener otras consecuencias, pero el que peor va a tener las consecuencias es el EDO. Entonces viene la publicación que comentaban el doctor, que comentaban Sandra, y muy pocas empresas, sobre todo las grandes, ya tienen un sistema de compliance, que es otro tema interesante que se puede comentar después, para estar mes con mes publicando las listas. Pero aquella empresa que es menor en estructura o que no tiene todavía la visión de estar publicando las listas, porque la Corte dijo en una ejecutoria que es una obligación del EDO o de los contribuyentes estar verificando las listas, se les van a ir los plazos. ¿Y a qué plazo me refiero? A que el artículo 69b dice: una vez que se publique el nombre, razón o denominación social de un contribuyente que a juicio de la autoridad emitió comprobantes fiscales sin contar con la infraestructura personal y demás requisitos que establece el primer párrafo del 69b, todos aquellos contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales de aquel contribuyente que ha sido publicado cuentan con un plazo general de 30 días hábiles. ¿Para qué? Y aquí ya vienen dos actitudes procesales que puede hacer el EDO. Una de dos: para autocorregir su situación fiscal, que eso lo pueden hacer incluso fuera del plazo de los 30 días, pero sobre todo el plazo de los 30 días que ha validado la Corte, dice, es para efectos de que vengan con la autoridad fiscal a acreditar la materialidad de las operaciones. Ellos ya no van a acreditarle a la autoridad fiscal que el EFO tenía un local, que el EFO estaba localizado, que el EFO tenía un contrato de outsourcing, aunque no estuviera dado de alta en el Seguro Social y tenía empleados, sino simplemente, y aquí es un juego a ciegas, porque al EDO jamás se le va a dar información y jamás se le va a dar una copia de la resolución en donde diga por qué motivo se calificó a emisor de comprobantes fiscales como facturador. Simplemente yo voy a ver el diario oficial. Creo que todos o casi todos, empresarios, contadores, abogados, hemos visto las listas y dicen el nombre, razón o denominación social y el RFC. Pero aquí ya empezamos con un tema de defensa a medias. ¿Por qué? Porque el contribuyente EDO no sabe los motivos por los cuales subieron a su proveedor a las listas. Y un tema muy importante, doctor, del cual la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha pronunciado es: tampoco sabemos el ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad lo que hace es lo que conocemos en la práctica como una interpretación extensiva, y déjenme decirles por qué. El 69B, a fin de cuentas, en una ejecutoria de la primera sala de la Corte, fue señalado como una facultad de comprobación. En aquel tema, cuando se debatió, cuando todavía había 5 días, si era suficiente o no para anular un procedimiento al EFO. Y entonces, como toda facultad de comprobación está sujeta ¿a qué? A un plazo. Cuando nosotros recibimos una visita domiciliaria, siempre nos dicen: y te voy a revisar ICR, IVA y como retenedor por el ejercicio fiscal del 2017-2018. No avientan, digamos, el escopetazo. Y aquí pasa lo mismo. El 69B, al ser una facultad de comprobación y no de gestión, a dichos de la primera sala, aunque la segunda tiene otra percepción, está sujeto a un plazo. Entonces las resoluciones, los que hemos tenido oportunidad de verlas y de impugnarlas a los EFOs, van por el año, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo, 2017. Se cita a un presunto EFO por 2017, exhibe su contabilidad, sus documentos por 2017 y al final no logra desvirtuar. Lo publican, pero el contribuyente jamás sabe que es por 2017. ¿Qué va a empezar a hacer el SAT? Bueno, primero son los 30 días. ¿Qué pasa si yo soy si yo tuve a ese proveedor por 2016? Yo no lo voy a saber. Entonces yo voy a ir, en el mejor de los casos, si me entero del plazo dentro de los 30 días, a acreditar mis operaciones por 2016. Ahí yo estoy en un error como contribuyente, porque la declaratoria de efectos fue por 2017. ¿Qué hace el SAT en la práctica al mandar cartas de invitación e incluso cuando hay facultades de comprobación? Dice el SAT, es como matar a la empresa o al contribuyente fiscalmente. A pesar de que yo solo lo declaré por 2017, el artículo 69 me dice que todos los comprobantes, pareciera que los emitidos pasados, presentes y futuros, se quedaron sin efectos. Y ahí es una postura muy abusiva del SAT. ¿Y por qué me refería a la opinión de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Porque tiene un análisis muy importante sistémico emitido en el 2018, es el 12-2018, si mal no recuerdo, y decía,
si el SAT o la autoridad administrativa llevó a cabo un procedimiento con un EFO por 2017, no puede venir a liquidar contribuciones por ejercicios fiscales diferentes o no debe de emitir cartas de invitación intentando confundir al contribuyente. Entonces, y precisamente de ese tema, que me gustaría que ampliáramos un poco más, me gustaría que platicáramos después del corte. Vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platique de los análisis que ha hecho la Prodecon, del análisis sistémico que ha hecho la Prodecon, y de este efecto general que tiene el que un contribuyente haya tenido quizá solamente una operación inexistente simulada, o que incluso lo único que haya pasado es que no haya podido acreditar. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema. Gracias por seguir en nuestro programa. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando hoy de este efecto general que tiene la publicación en el segundo listado del 69B de los contribuyentes, que se presume y que se presumía que simulaban operaciones y que después no desvirtuaron esta presunción ante el SAT. Y nos comentaba, maestro, que bueno, que el SAT dice, esta operación no existe, y sin embargo los efectos son que todas las operaciones de ese contribuyente con todos sus clientes se aprecian inexistentes o simuladas, y todos estaríamos en la obligación de asistir con el SAT para desvirtuar. ¿Cómo se está dando esto en la práctica? Porque el SAT finalmente dijo, este contribuyente simula operaciones, pero todas, aunque no hayan sido todas. Exactamente, pues son dos vertientes, doctor, y las explico primero. Y voy a poner un ejemplo que vi no hace mucho para poder ilustrarlo. Este era un contribuyente que había emitido por determinado ejercicio fiscal comprobantes fiscales por 20 millones de pesos. Y así lo tenía el SAT en la base de datos, ¿no? En sus sistemas. Pero realmente cuando cita al presunto EFO, no cuestionan los servicios o los bienes que amparaban los 20 millones de pesos. En este contribuyente solamente le dijo, de estos 20 millones, dentro del procedimiento administrativo, yo detecto que de estos 2 millones de los 20 se emitieron, palabras más, palabras menos, para amparar operaciones inexistentes. Es decir, a lo que voy es que la autoridad, los otros 18 millones jamás los cuestionó, sino basó la presunción por un ejercicio fiscal facturado por 20 millones en que 2 de los 20 millones no había forma en que hubiera prestado esos servicios o se le hicieron raras esas actividades. La empresa compareció y al final, ¿qué dijo la autoridad? De hecho la presunción nace así, ¿no? Porque pues, ya se hace una primera publicación en el diario oficial, en la página de internet del SAT, y esas son de carácter general, nada más dice, este contribuyente se presume que simula operaciones, y la tercera publicación, que es la que llega al buzón tributario, es la que me dice específicamente por este comprobante o por estos 2 comprobantes o por estos 5 comprobantes, yo presumo que simulaste operaciones. Es decir, todos nos enteramos de que se simularon operaciones por parte de un contribuyente, pero no sabemos cuáles, solamente él lo sabe y solamente él defiende, ¿no? Que es el procedimiento ordinario que sigue el SAT. Claro. Pero aquí viene el punto del primer exceso, doctor, y luego viene el punto del segundo exceso. El primero, y en este caso que significaba es, en este caso, supongamos que el contribuyente no pudo acreditar cómo facturó esos 2 millones ni a quién le prestó el servicio, le vendió un bien. Lo lógico es que hubiera sido, al ver la resolución definitiva, que luego da pie a la segunda publicación, es que dijera, bueno, yo nada más te quito estos 2 millones, los otros 18 millones prevalecen. ¿Qué hizo el SAT y hace? Es que los 20 millones los considera sin efectos fiscales. Entonces, ahí estamos mal, porque el SAT realmente debería de decir, si tú a mi juicio no me demostraste eso, está bien, te quito los 2 millones y solamente aquellos contribuyentes a los que les emitiste estas facturas tienen que venir. Lo que hace el SAT en este caso y en todos es que todos los comprobantes emitidos por ese ejercicio fiscal dejan de tener efectos fiscales. O sea, aquellos que recibieron los comprobantes por los otros 18 millones ya están en el dilema de que el comprobante fiscal dejó de tener efectos y caerán
dentro del plazo de los 30 días. Ese por un lado, y supongamos, voy a poner el ejemplo del 2017, pero viene la segunda parte que es peor y yo la llamo de terror, que el SAT cuando publica la lista no solo va a llamar o no solamente va a verificar a los contribuyentes que recibieron comprobantes fiscales por ese ejercicio fiscal, sino se va a voltear y va a ver en su base de datos en 2016, en 2015, a quién más le emitió comprobantes fiscales este contribuyente, y es lo que viene la interpretación extensiva, porque el código dice, y así lo ha defendido el SAT en los juicios, diciendo a mí el código me da la posibilidad de que aunque lo haya sometido por 2017, por poner un ejemplo, yo puedo anular los comprobantes derivados de esa declaratoria por 2016, por 2015 y llevar a cabo actos de inspección o de fiscalización. Afortunadamente, los asuntos que hemos tenido en litigio, el tribunal y la PRODECON en aquellos asuntos en acuerdo conclusivo ha entendido que si bien en el caso que yo les ponía, al contribuyente le van a anular sus 20 millones de comprobantes fiscales, los efectos, y aquellos que sí recibieron los servicios lo podrán acreditar, nada más debe de sujetarse a ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque hemos tenido liquidaciones de contribuyentes E2, donde por virtud de algunos medios ellos hacen de la resolución del EFO y la exhiben como prueba y dicen, espérame, tú me estás liquidando 2018, yo tengo comprobantes de ese contribuyente en 2018, pero tú lo declaraste EFO por 2017. Entonces los tribunales afortunadamente han entendido, y es lo que ha opinado la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que la liquidación solamente procede por el ejercicio sujeto a revisión por parte del 69. Es un tema de estar al pendiente. ¿Qué pasa? Yo muchas veces cuando, como presunto EDO, y decía Sandra, cuando se publican las listas, el contribuyente, el EDO, dejemos ahorita ya el EFO un poco en paz, pensando en que lo impugnó, y si lo impugnó, vamos a ver los efectos de una resolución favorable más adelante, y si no lo impugnó, es un acto totalmente consentido para efectos de considerar que la presunción se confirmó y que hay operaciones simuladas o inexistentes. El EDO tiene un plazo de 30 días. Digamos que el 1 de julio publican la lista con el nombre, la razón y la denominación social del contribuyente y su RFC. Yo no sé nada más. Si yo sé que ando mal, si yo sé que compré la factura, pues hay asesores fiscales que también son más conservadores y dicen, ¿sabes qué? Corrígete una vez. ¿Y cuál es el beneficio de esa corrección? Pues yo voy a pagar recargos y actualizaciones y el impuesto omitido. La ventaja es que en términos del 73, al no haber facultad de comprobación o al no haber un requerimiento, no habrá una sanción. No hay multa. Exactamente, pues sanción que puede ser de hasta el 55% de la contribución omitida. Pero también ahí viene una parte muy importante. Si lo hacemos dentro de los 30 días, pareciera que no hay una posibilidad de una acusación penal, a pesar de que una autocorrección implica muchos dicen es una autoincriminación. Hay contribuyentes que no se quieren autocorregir, incluso a pesar de operaciones reales, cuando están fuera de tiempo, porque dicen, si yo me autocorrijo para efectos fiscales, la autoridad puede interpretar que es una autocorrección, que es una autoincriminación, porque al presentar yo una complementaria estoy reconociendo que esa operación fue simulada o fue inexistente. Entonces es un tema que vamos a ver más adelante. Pero el yo autocorregirme lo puedo hacer dentro o fuera de facultades de comprobación, dentro o fuera del plazo de los 30 días. La diferencia puede ser el valor de las multas, pero de los casos que hemos visto, doctor y demás panelistas, es que estos créditos son millonarios, primero por los montos facturados y dos, como bien decía Sandra, yo me voy a una operación del 2015, ahorita ya nada más llevaría barato 5 años de actualización y recargos. Y hay veces que los accesorios se comen al impuesto principal y si originalmente mi operación de un impuesto omitido era 2 millones, yo voy a terminar pagando 5 millones. Entonces el contribuyente a veces ya no es que no quiera, es que ya no puede pagar esas cantidades y se espera a que llegue la facultad de comprobación. Pero entonces las dos posturas que puede tomar un EDO, porque ese ya no es presunto, ese en cuanto se publica la lista, ese ya es un EDO, es irme a hacer una autocorrección, ir con la autoridad o bien llevar la materialidad. Y aquí viene otro tema interesante, ¿qué es la materialidad? En la ley del impuesto sobre la renta... Y ya antes de entrar a la materialidad, Felipe, tú has enfrentado algunos casos en ese sentido. Has ido a juicio defendiendo algunos presuntos CEFOS y algunos presuntos CEDOS. ¿Y tienes algún comentario, Felipe, que quieres externar? Sí, tal y como comentaba el maestro Antonio Monreal, efectivamente está esta parte. Bueno, al principio, como comentaban, es un tema bastante caliente, sobre todo por los comentarios y por las conferencias que dio, en este caso, el procurador hace algunos días. Sin embargo, él comentaba una cosa, él comentaba la parte de, bueno, una cosa es la materialidad. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos a la vía administrativa, como ya comentaba el maestro Monreal. Tú puedes, en este caso, pelear la presunta operación inexistente, en este caso para el EFO o para el EDO, pero lo vas a seguir de una forma administrativa. Incluso puedes meter el recurso de revocación, juicio de nulidad, el amparo directo, como contaba el maestro Monreal.
pero también decía, también el tema que radica en la presunción que al final del día vamos a tener. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a implicar en materia penal. Y precisamente decía, el 69, ahí está, al final del día publican la lista, estás como presunto, después como definitivo, y posteriormente te emiten la resolución en la que a lo mejor te determinan tal vez ahí contribuciones emitidas. El tema ahorita con la reforma estructural, o el tema precisamente que se comentó algunos días, el tema que digamos como caliente, lo que está, es precisamente la formulación de querellas, precisamente por parte de la Procuraduría. Entonces, con esta reforma estructural, lo que realmente se busca, obviamente es un tema de recaudación, pero digamos que el mayor impulso o el mayor empuje que están dando ahorita es precisamente tener esta parte penal, en este caso, y también comentar que precisamente el procurador lo comentó. Antes de 2020, tú podrías llegar a un acuerdo reparatorio. Es decir, en este caso, si tú tenías esta situación en la que a lo mejor tenías operaciones inexistentes por ciertas cantidades, pues tú podrías llegar a un acuerdo reparatorio en este caso, ya en una sentencia, para que tú pagaras al fisco federal, no solamente ese crédito, sino que le pagaras todos los créditos que tuvieras en este caso con el fisco federal. Eso por una parte. Y posteriormente, y así lo comentó, tenías que publicar en un diario nacional de gran circulación para que tú exhortaras a los contribuyentes a pagar, y también para que mencionaras que te hiciste beneficiario como tal de este acuerdo reparatorio. Y lo que él comentaba, a partir de 2020 ya no va a existir esta situación de que haya un acuerdo reparatorio. Entonces lo que se está buscando precisamente es la pena corporal y por supuesto el pago de la contribución. Es algo que realmente dejó muy claro, y digo, entre otras cosas, y que obviamente sí es un tema bastante complejo y que hasta a cierto punto llega a espantar a los contribuyentes. Y por qué no decirlo con tus palabras, a pesar de que él dice que no, yo creo que ya es un tema de terrorismo fiscal como estamos viviendo. Entonces, para puntualizar, por una parte decía, ok, tenemos la parte administrativa, que es donde vas a tratar de bajar esta circunstancia de que tienes el EFO o ALEDO, la operación inexistente, pero por otro lado, no te olvides de la parte penal, porque para obligarte a pagar, ahora lo que voy a hacer es llevarte a la parte penal, y ahí me voy a basar únicamente con indicios. Ya no importa si lo demuestro o no lo demuestro en juicio, simplemente con los indicios que yo tenga, te voy a llevar al procedimiento penal, que es algo muy importante y que es el tema realmente pues caliente, ¿no? Que ahorita estamos viendo en la actualidad. Algo, si me permite abonar, doctor, con lo que decía Felipe, algo muy importante. Sí, claro. Los jueces, pues sabemos que si a veces los propios magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no son tan especialistas en temas fiscales, basta ver muchas veces ya la conformación de este tribunal. Es más, lo digo nada más así en voz alta, al día de hoy faltan más de nombrar 50 magistrados del tribunal que han ido saliendo desde hace 2 años. Tenemos una carencia total de magistrados. Ya, es más, ya no se llama ni tribunal fiscal, perdió esa parte y ya es un tribunal muy administrativo que ya no pocos temas, pero va perdiendo la especialización en materia fiscal. Entonces, si es muy difícil acreditar la materialidad frente a la autoridad o en un tribunal, pues más un juez penal no va a entender ya en una causa penal de materialidad. ¿Cuál es la única ventaja que yo veo aquí? Que como yo decía al principio de la plática, en materia fiscal no hay presunción de inocencia, entonces yo debo de demostrar que la operación sí existió. Si el SAT dice que no, yo debo demostrar que sí. En materia penal se corre a la inversa. Si en materia penal me acusan y la autoridad dice que es una operación existente, ellos son los que deben de probar a través de la fiscalía que la operación es inexistente. Ahí la parte, digamos, de ventaja. La desventaja es que, pues sabemos que en materia penal los jueces no están tan especializados y más en este sistema penal acusatorio. Pero bueno, ese es un tema. Y el extremo de llevar esta reforma de penal fiscal es, como se conoce el derecho penal del enemigo, es llevar al contribuyente hasta el mínimo de posibilidades para que tenga defensas. Pero regresando un poco al 69B para entender las consecuencias que puede haber administrativas o fiscales o penales, es el contribuyente que que verifica las listas. Si va dentro de los 30 días, el único procedimiento que está son esos 2 párrafos del 69B, el último y el penúltimo, y la regla de miscelánea, la 1.5, que le dice, a ver, contribuyente, si tú tienes el caso de que un proveedor tuyo fue publicado, lo que tienes que hacer es hacer un escrito, mandar las pruebas de que respecto a los comprobantes que él te emitió, sí existen las operaciones, y es el punto que yo comentaba. La materialidad en la ley de renta, en el Código Fiscal, no existe. La materialidad viene de los precedentes y de las normas de información financiera. Entonces también hay un tema interesante, porque a últimas fechas yo he visto que las autoridades para desestimar una operación se basan con fundamento en las normas de información financiera, aparte de las normas fiscales,
pero hay criterios de los propios tribunales colegiados donde dicen que un acto administrativo no puede sustentarse en este tipo de normas porque no es derecho positivo vigente para efectos de poder determinar un acto de autoridad. Pero entonces yo llevo como contribuyente, yo llevo mi contrato, llevo mis entregables, llevo mis fotos, ¿y qué va a pasar? Que la autoridad aquí va a tener un plazo de 30, yo voy dentro de los 30 días. Primer plazo, me autocorrijo, creo que se acabó el tema, el empresario le pegó, haya o no haya comprado la factura, se acabó. Creo que ni acusación penal va a haber porque estoy dentro de los 30 días. Pero si lo hago segundo término, voy yo y presento mi documentación, le digo, ¿sabes qué, autoridad? A mí, ese contribuyente que lo catalogaste como facturador, vamos a hablar del caso que yo les comentaba de los 18 y 22 millones, yo estoy dentro de los 18 millones, que a mí si me prestó un servicio, me vendió un bien, te demuestro. ¿Cuál es la postura de la autoridad? La autoridad tendrá 30 días, conforme a la regla miscelánea, para emitir una resolución y decir, contribuyente, tú acreditaste la materialidad, entonces para ti no hay efecto fiscal alguno por parte de esa publicación del DOF, o volvemos a lo mismo, en el 90% de los casos, ¿a qué conclusión llega la autoridad? Dice, para mí no es suficiente. Y claro que no va a ser suficiente, porque si por un lado ya le dijo al EFO, tú eres un facturador, difícilmente la autoridad se va a desdecir de que en este caso en particular no lo era, ¿no? Porque hay que recordar que aquí hay facturadores, y a lo mejor faltó comentar eso, que los hemos catalogado así dentro del esquema de defensa. Ahí está la empresa o el contribuyente que es un EFO total, que definitivamente se constituyó para facturar operaciones sin tener nada. Hay contribuyentes o EFOs mixtos que dicen, bueno, pues eventualmente presto servicios, vendo bienes, pero también doy una factura. Los que caen en la tentación, ¿no? ¿Perdón? Los que caen en la tentación. Exactamente, caen en la tentación o de que operan normalmente, pero un día sale un negocio. Y por ahí para ayudarme a los gastos, ¿no? Para pagar la nómina o demás. Esos le van a dar, perdón la expresión en la torre, a los que sí les prestó los servicios o les vendió los bienes. Y hay EFOs que no son EFOs, empresas que hemos visto, por llamarlas de bien, que no emitieron operaciones inexistentes, no llevan a cabo, pero por una no localización las llevaron al listado del 69, y esos tres van a tener que luchar para demostrar que no son facturadores a través de medios de defensa. Y si viéramos el contexto, creo que hay muchas cosas que no hemos platicado, y precisamente por eso me gustaría invitarlo a un segundo programa, porque bueno, el tiempo ya se nos extendió. Un gusto. Me gustaría invitarlo a un segundo programa para que hablemos de la materialidad, de los vínculos con la sustancia económica de las normas de información financiera y de la defensa que pueden tener los EFOs, porque yo creo que eso es una preocupación importante de mucha gente que trabajó con cualquiera de estos tres tipos de EFOs, los que son totalmente EFOs, los que son medio EFOs, y los que no son EFOs, pero que lo están considerando así. Entonces, ¿qué le parece si lo invitamos a un segundo programa y nos platica de cómo nos podemos defender? Con todo gusto, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a terminar con este programa. Muchas gracias por habernos acompañado, Sandra, Felipe, como siempre, y maestro, muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, pues está invitado para que hagamos una segunda entrega de este programa. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, vamos a seguir platicando.